Hola amigos, bienvenidos de nuevo a KR Trading. El día de hoy realizando el análisis de mercado del día 30 de abril del año 2020. Esta es nuestra gráfica macro, nuestra gráfica 10K, en la cual teníamos una tendencia alcista, la que venimos claramente, y hemos etiquetado ya nuestro rango. Recuerden que en el video anterior pusimos esta resistencia y este soporte en colores diferentes, colores azul, para identificar el rango de Wyckoff que estamos trabajando de manera macro. Entonces, si vemos lo que ha hecho el precio, inicialmente nos hace un falso rompimiento en esta zona, porque el precio sale y reingresa de nuevo al rango. Posteriormente, el precio continúa con su camino al alza y se encuentra con dos zonas que son importantes. Esta zona que nos marcó este falso rompimiento, que nos dejó este pivote importante, este pico, y es una zona que se enfrentó y digamos tuvo ciertos problemas para atravesarla, pero finalmente continuó con su camino, y digamos que en el premercado o en las sesiones asiática y europea nos deja este máximo, marcando pues una zona importante, tal vez una zona objetivo en caso de que tuviéramos un tipo de escenario alcista. Si vemos lo que se tenía para el día de hoy, o cómo se llegaba a la apertura, vemos que el mercado empieza con un camino a la baja muy fuerte. Es una caída muy potente que va casi que de zona a zona, por lo que tenemos que buscar justo en la apertura de nuevo estructura en esta zona. Lo más probable es que vayamos a favorecer trades o posiciones en corto, debido a que esta caída es muy potente y no es normal que el mercado se frene aquí y de inmediato empiece otra vez un camino al alza. Obviamente, si empieza o si encontramos participación de la demanda y encontramos que hay una inyección fuerte de capital, pues el mercado puede subir, pero no sería lo normal. Nos debería dar una estructura de acumulación en esta zona para incorporarnos en largo, pero de entrada el sesgo es hacia buscar trades en corto. Si nos bajamos entonces con eso en mente, con ese contexto, nos bajamos a una gráfica de 610 transacciones. Vamos a buscarla por aquí. Esta gráfica, tenemos lo siguiente. Veíamos que el precio se desplazó de inmediato desde esta zona hasta esta zona, en un camino o en una tendencia muy limpia. Pero ¿qué fue lo que hizo el mercado en esas sesiones asiáticas y europeas? Vamos a ver en primera instancia que el mercado en cualquier momento va a respetar la metodología o los rangos de Wyckoff. En este punto nos marcó lo que fue una resistencia, nos marcó un soporte, aquí nos hizo una sacudida, un shake, y posteriormente empezó su camino a la baja con mucha potencia. De hecho, los últimos test ni siquiera llegaron a la resistencia, sino que se fueron directo a buscar el soporte y lo rompieron, dándonos aquí lo que sería pues un back, que es el trade pues que normalmente tomamos nosotros en corto. Después de esto empieza una tendencia a la baja y se encuentra el precio entonces en la apertura justo con esta zona relevante. Aquí empieza digamos algo muy importante que pasó el día de hoy, que es una aglomeración de diferentes rangos. Vamos a ampliar un poco la gráfica para que miremos qué fue lo que pasó. Entonces, de entrada el precio nos está marcando esta zona. Vamos a marcarla en este color, que es una zona que viene hasta por acá. Esta zona nos está planteando desde el principio lo que es este soporte y esta resistencia, y empezamos a hacer lo que es el etiquetado. Entonces empecemos con lo que es el soporte, el marcaje de la resistencia. Vamos a poner esto del color que es, para poder identificarlo, ya que se van a presentar varios rangos. Continuando con el etiquetado, esto claramente es un shake, una sacudida. Aquí tendríamos un primer test en la resistencia, aquí tenemos un segundo test, aquí tenemos un falso rompimiento, aquí tenemos un nuevo test y un test final. Entonces vean que esta estructura es una estructura
que si uno la mira de esta manera debería ser una estructura de acumulación y el precio debería tomar un camino al alza. Sin embargo, vemos que el resultado es un camino a la baja. ¿Por qué? Porque hay que analizar muy bien lo que sucedió en este rango. En primer lugar, nosotros consideramos este movimiento como una sacudida, un shake. Sin embargo, más adelante lo que vemos es que cuando se da este rompimiento, que podría ser el rompimiento efectivo, que finalmente no es, ¿por qué decimos que no es? Porque el precio reingresa con mucha potencia de nuevo al rango. Entonces de inmediato lo que tenemos que hacer es cambiar esa expectativa que tenemos y intercambiar las marcas. Finalmente esto aquí sería un falso rompimiento a manera de muestra de debilidad en el mercado, es decir, nos están mostrando los institucionales que hay una intención de llevar el mercado a la baja. Obviamente primero van a hacer todo su proceso de manipulación y este último rompimiento acá sería el shake o la sacudida real de este rango. ¿Por qué? Porque realmente el precio lo que hizo fue iniciar un camino a la baja, donde el movimiento que teníamos en esta situación es el rompimiento efectivo de ese rango. Entonces es muy importante que justo cuando aquí en esta zona fallan los largos, aquí fallaron la entrada de la demanda porque el precio rompe con potencia, debemos de inmediato hacer una revisión del rango que estamos trabajando e intercambiar, como les decía, estas etiquetas. Esto ya no sería un shake, sino que sería un falso rompimiento, y esto aquí ya sería la sacudida real del rango. Ahora, si vamos un poco más al detalle, también podemos observar que de entrada tenemos este otro rango, muy importante también. ¿Por qué? Porque este rango nos muestra una acumulación local, una acumulación localizada, donde nos está marcando que de entrada tenemos un soporte y una resistencia. Recuerden que siempre con eso es con lo que empezamos, soporte y resistencia. Después de ese soporte y resistencia, miren que el precio nos marca unos mínimos locales que van más o menos por esta zona, por este sector, y nos genera un rompimiento o un shake tipo 1, que es una sacudida muy limpia, sale y reingresa de nuevo de estos mínimos aquí localizados, por lo que tenemos que marcar este evento como un shake, una sacudida. Luego de eso el precio nos hace aquí un leve test, un test que realmente lo que denota es mucha potencia en la demanda en los compradores, porque se va o rompe el rango rojo con mucha potencia, dándonos aquí lo que sería un WEG compuesto por dos testeos. En este caso pues nosotros estamos cambiando los etiquetados y ya el WEG lo vamos a llamar por facilidad un back, simplemente BK, que sería pues como esas posibles entradas a mercado que nos estaría dando. A pesar de que esta es un poco difícil de tomar, finalmente cumple con las condiciones de la estrategia. Entonces, si revisamos las que serían las probables entradas o las de más alta probabilidad, tendríamos primero como entrada en largo una que podría ser acá y otra que podría ser acá, tomando pues como referencia este rango de color rojo. Luego de esto, del análisis realizado, también podríamos tomar este trade acá en corto, obviamente teniendo en mente lo que se explicó, ese cambio de expectativa al analizar o al ver el fallo de la demanda en esta zona, ese fallo que se produce en este lugar. Entonces tendríamos aquí una entrada en corto muy buena, que sería el test de ese rango de color amarillo. También es importante que veamos que cuando se dan este tipo de sacudidas, el precio nos puede estar marcando otra situación, que sería un rango mayor. Vamos primero a cambiar pues los colores de las entradas, las que son válidas, esta y esta. Y les decía que el precio nos puede tirar un rango mayor tomando este punto inferior como un soporte y este punto superior como una resistencia. Entonces el precio empieza su desarrollo, vamos a marcarlo como es. Este sería pues el respectivo soporte, esta sería la resistencia. Aquí tendríamos una variedad pues de
de testeos a la resistencia. Aquí tendríamos un test, aquí tendríamos otro test, y esto sería un falso rompimiento para ese rango de color azul claro. Empezamos para el rango amarillo, lo que sería una tendencia limpia después de ese rompimiento efectivo, hasta que el precio es frenado en esta zona. Cuando el precio se frena, nuevamente vemos que nos empieza a plantear un rango. Ya eso fue en las horas de la tarde. Este rango lo vamos a poner en este color para diferenciarlo de los demás, y nos marca de nuevo, lo que buscamos es soportes y resistencias. Vamos a alargarlo un poco para ver cuál fue el comportamiento. Incluso está un poco pues ahora en la sección asiática. Entonces vamos a hacer el etiquetado. Aquí tendríamos el soporte, aquí tenemos una resistencia. Digamos que esto es un movimiento muy macro. Internamente también podríamos encontrar rangos interiores, valga la redundancia, como puede ser este, pero digamos que ya por la hora y por el bajo volumen de estas altas horas de la tarde, preferimos tomar estos amplios o estos movimientos más amplios. Después de esta resistencia ya tendríamos lo que sería aquí un falso rompimiento, aquí tendríamos un shake o una sacudida, y después de eso vemos que el precio nos hace un test final. Este test, digamos que es el que desencadena este rompimiento efectivo del precio al rango o al soporte que está marcado en la situación inicial. Entonces en este momento es donde está ubicado el precio. Lo más probable es que venga y nos haga pues una especie de testeo final para verificar el compromiso de los compradores a seguir subiendo el precio y para definitivamente tomar un camino a la baja. Por el contrario, si el precio continúa subiendo y nos rompe con potencia, tendremos que nuevamente replantear la estructura y organizar etiquetas para ver qué es lo que está haciendo el precio. Como les decía, para este rango azul, entonces una probable entrada, una entrada pues de muy buena calidad, sería esta que se da acá, que sería en nuestra metodología el back, sería el BK. Esta sería pues como la entrada más confirmada de toda la sesión. Obviamente riesgo-beneficio, sabemos que aquí el riesgo es menor porque esta entrada está muy confirmada y por lo tanto el beneficio es más corto, más aún teniendo en cuenta que estamos cerca a esta zona macro que es la resistencia que veíamos en nuestra gráfica macro, la de 10.000 transacciones. Entonces muchachos, este fue el análisis del día de hoy. Les voy a mostrar cuáles fueron mis entradas. Aquí ven pues que la cuenta está en simulación. Vamos a cambiar al modo de la cuenta en vivo. Aquí estamos ya en la cuenta en vivo y vamos a mirar cuáles fueron las entradas del día de hoy. Digamos que esta fue una entrada que no está contemplada pues en mi plan de trading. Es una entrada que no debería haber realizado, digamos que es una falla mía. Y ya después una entrada que ya está contemplada, que es esa entrada en test, que lo tomo después de realizar este cambio pues de expectativa y saco pues el beneficio cuando el precio rompe con intención el soporte de este rango de color azul. Una vez veo que llega aquí y que el precio es frenado, de inmediato ya suelto o saco mi posición, quedando el día con un total de 26.75 menos 2 que tenía aquí de stop, 24.75 puntos. Entonces muchachos, ese fue el análisis del día de hoy. Vean que nosotros operamos siempre cuentas en vivo y esperamos pues que sea de mucha ayuda para ustedes. Ya saben, cualquier duda o inquietud en los comentarios las pueden dejar, y cualquier sugerencia que tengan también será de mucha ayuda para nosotros. Muchas gracias, que estén muy bien, saludos.